¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y poder compartir este nuevo tiempo para avanzar con nuestro estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y avanzamos desde el versículo 6 en adelante. El día de ayer lunes vimos cómo está María requiriendo de Jesús que haga algo en cuanto al vino que se ha terminado en las bodas de Canaán. Y la respuesta de Jesús es: pues no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. Pero María simplemente se retira diciendo a los empleados que están ahí cerca, a los que servían, hagan lo que Él les dice. Hasta ahí llegamos, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es decir, que eran tinajas grandes. Los cántaros tenían una buena capacidad, así que eran tinajas realmente grandes, donde cabía mucha agua, 2 o 3 cántaros en cada tinaja. Así que Jesús les dijo, versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Normalmente se las llenaba con agua porque era el agua que se usaba luego para los ritos de purificación, lo cual implicaba el poder limpiar completamente el cuerpo para estar puros de acuerdo a las costumbres que ellos tenían. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. En ningún momento hay un cambio en que Jesús ore o diga algo, proclame alguna cosa. Simplemente hace llenar las tinajas que eran para agua con agua. Luego les pide que saquen de ahí mismo, de las tinajas que ellos mismos acaban de llenar, y que lo lleven al maestresala, al encargado de la ceremonia, ¿verdad? Quien estaba listo para ver que todo saliera bien. Él era encargado de probar qué tipo de vino se podía dar a cada uno de los asistentes. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este milagro, su primer milagro, y ocurre en estas bodas de Caná, sucede de una manera un poco extraña, ¿verdad? Como vemos, Jesús no hace una petición al Padre, no hace una oración, no decreta ninguna palabras, no dice nada. Simplemente la gente llena las tinajas con agua, y al momento de sacarla, el agua se ha convertido en vino. Me gusta aquí el detalle en el que vamos a centrar, lo importante de esta reflexión hoy día. Es lo siguiente: esas tinajas de piedra se usaban para purificar el cuerpo. Es decir, exteriormente los judíos con el agua, usaban el agua obviamente para la purificación, ya sea cuando estaban de viaje, pues sus pies o su cuerpo entero, si habían tenido algún tipo de contaminación o habían topado a alguien o algo que hubiera contaminado su cuerpo, entonces tenían que bañarse y limpiarse completamente. Por eso eran las tinajas grandes, que había mucha agua para poder realizar una limpieza completa, una limpieza exterior. De esa manera, lavando lo exterior, el cuerpo, entonces supuestamente era su manera de estar purificados. Ahora, lo hermoso aquí, ¿verdad?, es que Jesús hace el cambio del agua en vino. Y como sabemos, el vino viene a ser la interpretación de su sangre. Él inicia en el cambio, en este primer milagro, presentando justamente su gloria, como dice en el último versículo. Una manifestación de su gloria, un adelante de lo que vendría a ser. Es decir, en este primer milagro, el agua se convierte en vino. El agua que era purificación exterior del cuerpo, pasa a ser el vino que es de purificación interior del alma. La purificación ahora en Jesús venía a ser ya no de lo de afuera, de lo que es visible ante los hombres y lo que la gente juzga cuando lo ve.
está purificado, ¿verdad? Porque se ve limpiecito, recién bañado. Pero Jesús cambia el agua por vino, que el vino es lo que va a purificar, a limpiar de todos nuestros pecados cuando Él haga su sacrificio, y luego cuando presenta la cena, la comunión. Él señala justamente eso. Su sangre va a ser la que nos limpia. Entonces su sangre pasa a ser el símbolo de la verdadera purificación. Ya no exterior, ya no en un rito de agua, sino por la sangre. Por la sangre de Cristo, entonces hay una purificación del alma, que al ser interior es manifestada de manera interior en nuestros actos, en nuestra manera de ser, de hablar, de mirar, de comportarnos. Entonces nuestra vida es transformada por esa sangre que purifica nuestro ser y nos presenta entonces limpios y puros delante de Dios, no físicamente, sino espiritualmente. Y esta es la importancia. En este inicio del ministerio de Jesús, Jesús muestra que su gloria se manifiesta su gloria mostrando lo que va a venir. Su sacrificio, su muerte en la cruz vendría en el derramamiento de su sangre, y posteriormente al establecer la comunión, al decretar que su sangre sería tomada cada vez que lo recordemos a nombre suyo, para recordar su venida. Entonces es hermoso entender cómo Jesús, aún en los detalles más pequeños, se glorifica, se muestra y trata de presentar al ser humano lo que Él tiene, el plan que Él tiene. Lastimosamente, pues en ese momento quizás no fue entendido por sus discípulos en el cambio que Él iba a hacer, porque aún no habían visto la crucifixión ni habían experimentado tampoco el momento de la comunión. Pero ya Jesús les daba un adelanto, y qué bueno que nosotros podemos mirarnos desde este punto y decir: oh, ya entiendo que esa sangre me limpia, me purifica, me presenta acepto al Padre. Tengo en Jesús el modelo y el único recurso de purificación de mi ser, de purificación de mi alma. Y recuerde esto, el judaísmo como religión misma, ¿verdad?, se fijaba en el exterior. En cambio, en Cristo, Él dice: lo que debe ser puro es el corazón. Es tu interior, es tu alma, es tu ser. Eso es lo importante. Por eso mi sangre no te limpia exteriormente, te limpia interiormente. Y recordemos esto, porque muchas veces nos fijamos en la impureza exterior de las personas y no nos damos cuenta que estamos predicando y enseñando lo que hace Jesús al purificar el corazón de la gente, al cambiar tu espíritu, al limpiar tu ser, al darte la oportunidad entonces de tener una vida limpia interiormente, no solamente vana por afuera, sino por adentro, donde realmente vale la pena el cambio. Por eso el cambio que Jesús hace implica no un cambio solamente externo, sino completo, porque entonces al actuar de una manera diferente, cambiar tu ser, tu manera de pensar, de actuar, entonces cambia toda tu vida y comienzas a brillar como debemos brillar. Gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de ver esto y ver ese milagro en el transcurso del que sigamos viendo los estudios y los milagros que Jesús va realizando. Vamos a darnos cuenta que muchas veces los milagros se dieron a la par de lo que sucedía, es decir, eran milagros que pasaban en el momento en que la persona lo estaba realizando, mirando, palpando. ¿Cómo no ser testigos de algo así? Como en este caso, aquellos sirvientes que obedecieron la orden de Jesús realmente fueron testigos presenciales de lo que Jesús había hecho. Y Él quiere que nosotros también, cuando obedecemos sus mandatos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos, nos convertimos en testigos presenciales, porque la obediencia te lleva a participar activamente de los milagros y del poder de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Permítame orar. Señor, gracias por este milagro tan especial. Gracias por darnos la oportunidad de conocer más de ti. Gracias por tomarte, Señor, el tiempo de presentarnos y mostrarnos tu gloria de esta manera tan sencilla, tan simple y tan especial. Señor, al tomar estas tinajas y el agua que se usaba para purificación, Señor, y transformarla en el vino,
símbolo de tu sangre, Señor, que ahora purifica el alma y purifica el ser. Oh Dios, qué ejemplo tan grande, qué muestra tan sencilla pero maravillosa de tu gloria. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias por haber podido experimentar esa limpieza, Señor. Esa limpieza fruto de derramamiento de tu sangre que realmente nos purifica. Señor, ayúdanos a entender. Porque muchas veces te hemos aceptado, te conocemos, pero aún hay sentimientos de culpa, de sentirnos quizás sucios o pecadores. Señor, estamos disminuyendo, estamos pisoteando aún en cierta manera el poder de tu sangre, al sentirnos impuros, cuando tu palabra dice, Señor, que es tu sangre la que nos limpia completamente y el pecado es borrado y desaparece y es enterrado y no más recordado hasta en el fondo del mar. Señor, cuando podemos entender esa verdad y hacerla nuestra, Señor, no hay culpa que venga sobre nuestras vidas, porque entendemos que tu sangre nos ha hecho libres y nos ha limpiado y purificado completamente. Gracias por tu sangre, Jesús, y gracias por amarnos como lo haces. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está escuchando, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo haga que esta palabra avive esa fe y esa convicción de la obra de tu sangre en nuestro ser. Somos limpios, puros, santificados por tu gracia y por tu obra redentora. Te glorificamos, te exaltamos y alabamos, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos el día de mañana. No te olvides compartir estas verdades, estas pequeñas enseñanzas o reflexiones con otras personas que bendigan tu vida y también puedan bendecir a otros en otros lugares del mundo. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de parte de mi esposa Tercita, este es tu servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No te olvides, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Entra a YouTube, Jonathan Prado con TH, y ahí están 220 y algo videos que puedes usar para compartir con otros el mensaje de la palabra del Señor. Un abrazo fuerte, hasta el día de mañana.